Listo. Entonces vamos a ver el tema de máximos y mínimos. Bueno, después van a ver que podemos generalizar máximos y mínimos. Máximos y mínimos de campos, escalares. ¿Listo? Bueno, tenemos máximos y mínimos y también tenemos, eh, vamos a tener máximos, mínimos, que era lo que teníamos en una variable. ¿Qué teníamos? Máximos, mínimos y qué más. ¿Solo máximos y mínimos o habían otros puntos? ¿Y puntos de qué? Aquí les vamos a llamar puntos de silla. ¿Listo? Máximos y mínimos y puntos de silla de campos escalares. Creo que esto lo puedo correr un poquito hacia acá. Esto un poquito para acá. Y este de acá. Ya, dejémoslo así. Bueno, entonces vamos a mirar aquí entonces qué significaría un máximo en un campo escalar. Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Ah, bueno, aquí uno se mete a la ayuda de Maple, yo lo estaba averiguando y este es el comando para graficar una función en 3 dimensiones. Entonces lo voy a pegar aquí y voy a graficar esta función, voy a graficar 4 menos x al cuadrado 4 menos x al cuadrado más y menos y elevado al cuadrado. ¿Sí? Miren esto. Entonces, el punto 0, 0 se encuentra acá. Bueno, no le pongamos aquí, dejémoslo más bien así. Menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? Para poder graficar el origen. Entonces, el punto 0, 0 se encuentra aquí. Entonces, ese punto sería un ¿qué? ¿Qué podríamos decir que es ese punto? Un máximo. Máximo. Un máximo, muy bien. Entonces voy a recortar acá. Vamos a recortar esta imagen y la voy a pegar acá. Copiar y se las dejo acá. Entonces, este ejemplo que les dejo aquí sería un máximo. Hagamos otro. Ahora le voy a hacer un leve cambio acá y voy a dejar solamente x al cuadrado más y al cuadrado, algo así. ¿Esta qué sería? Mínimo. Muy bien, esta sería un mínimo. Ese es un ejemplo de un mínimo. Copiar. Pegar acá. Aquí estamos hablando de un mínimo. Y ahora aquí voy a dejar un menos aquí. ¿Esta qué sería? Un punto silla. Y este será un punto D.
un punto de silla. Agrandar un poquito esto. Y voy a colocarle aquí a cada uno el sistema coordenado, ¿sí? Entonces, para eh, este será el X, esto es X, esto es Y y esto es Z. Y aquí entonces estamos hablando de que este puntico, o sea, el punto que de coordenada 0,0,0 sería un qué. Esto es lo que llamamos un mínimo ¿No es local. máximo? Qué pena, máximo local, sí. Esto es lo que le vamos a llamar máximo, gracias, un máximo local. Este de aquí, coloquemos el sistema coordenado, aquí lo tenemos así. Entonces, este que está acá, esto es X, esto es Y, esto es Z. Entonces, este que está ahí lo vamos a llamar un mínimo local. Y este que está acá, puedo salir así, puedo sacarlo así, puedo sacarlo así. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Este punto es un mínimo. Este puntico que está acá es el punto 0,0,0. Este va a ser un mínimo. Y este que está acá lo vamos a llamar que también es en 0,0,0, lo vamos a llamar un punto de ¿qué? Un punto de silla. Así se le va a llamar. ¿Listo? Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo determina si es punto de silla máximo o mínimo de un campo escalar? Entonces vamos a poner aquí cuáles serían los qué. Cuáles serían los pasos, ¿sí? Pasos para determinar, pasos para determinar máximos, mínimos y puntos de silla de un campo escalar, ¿sí? De un campo escalar. Entonces, lo primero que uno debe tener, pues lo primero es tener el qué. Lo primero es tener el campo escalar. Entonces, digamos, tengo la función z igual a f de x, y. ¿Listo? Primero tenerlo, ¿sí? ¿Qué hacíamos en una variable para determinar los máximos y mínimos de una función? ¿Recuerdan? ¿Qué era lo primero que hacían? ¿Los límites? Límites Signos. no, las que tenían que hallar los puntos críticos. Pero antes de hallar los puntos críticos, ¿qué hacían? Hallaban la derivada, ¿no? ¿Sí? Pues aquí va a pasar lo mismo. Pues realmente lo que vamos a hallar es que si el vector gradiente, o sea, bueno, vamos a hallar esto. Vamos para el segundo. Segundo, aquí vamos a encontrar las derivadas de qué. Vamos a encontrar derivadas parciales de primer orden y segundo orden, ¿sí? Y segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que encontrar f con respecto a quién, a x, ¿sí? F con respecto a quién, bueno, f con respecto a x, y, f con respecto a y que dependa de x y y, tienen que encontrar f con respecto a xx, que depende de x y de y, f con respecto a y que depende de x y de y también tienen que encontrar
f con respecto a quién, a x, y luego con respecto a y de x, y, pero esto va a ser igual a qué, a f con respecto a yx de x, y. ¿Sí? O sea, va a ocurrir esto. ¿Listo? Tercero, después de eso van a encontrar lo que se llaman algo que se llaman los puntos. Puntos, ya no se llaman puntos críticos acá, bueno, o puntos estacionarios, también llamados puntos críticos, como les quieran llamar. ¿Cómo se halla un punto crítico? Pues un punto crítico, o sea, un punto donde posiblemente haya un máximo, ¿sí? O haya un mínimo, un máximo o un mínimo o un punto de silla. Bueno, este porque es punto de silla, porque no se le llama máximo y o mínimo, porque si usted lo mira por este lado, miren, si usted lo mira por este lado, puede afirmar que ahí es un qué, un mínimo, ¿no? Pero si usted lo mira por este lado, es un qué, es un máximo, o sea que eso no es ni mínimo ni máximo, pero se parece a la sillita de montar caballo, entonces por eso le llaman punto de qué, de silla. ¿Listo? Entonces, en estos puntos que están acá, muchachos, ¿sí? Si yo trazo la recta, una recta tangente a ese punto, ¿sí? Trazo aquí una recta tangente así, o trazo una recta tangente así, o trazo una recta tangente así. Todas esas rectas van a tener pendiente ¿qué? ¿Cómo va a ser su pendiente? ¿Qué valor van a tener? Mismo, ¿no? El mismo, pero ¿cuál? Es un número. ¿Qué número? 0. Cero, muy bien. Esas pendientes, esas rectas tangentes tienen pendiente cero. ¿Sí? Es decir, que la derivada en cualquier dirección, ¿sí? O sea, estamos diciendo que la derivada, o sea, estaría pasando lo siguiente, que la derivada direccional, la derivada en cualquier dirección, en el punto que x sub 0, y sub 0, la derivada en cualquier dirección me está dando cero. Pero acuérdense que esto que tenemos aquí, ¿a qué es igual? Es igual al vector gradiente, ¿cierto? Evaluado en x sub 0, y sub 0 por el vector b dividido entre la norma de b. ¿Sí? Y si este producto punto me está dando cero, es porque no queda ¿qué? Otra opción. Si esto es cero, es porque el gradiente, o sea, cuando el producto punto de esto va a dar cero, si este es diferente de cero, pues es porque este vector gradiente está dando cero. Y si ese vector gradiente está dando cero, acuérdense que el vector gradiente, para en el caso de dos variables, aquí queda la derivada parcial de f con respecto a x, que depende de x y de y, ¿sí o no? Coma. Y aquí queda la derivada parcial de f, la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y, que depende de x y de y. Y si esto tiene que ser, bueno, esto es cero, pero cero ¿qué? Cero vector, ¿no? Esto es igual al vectorcito 0,0. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que esto tiene que ser igual a 0 y este que se encuentra acá tiene que ser igual a ¿qué? A 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar los puntos estacionarios? Los puntos estacionarios son cuando el vector gradiente, ¿sí? Cuando este vector gradiente sea igual a ¿qué? Sea igual al vector 0, ¿sí? De forma general. Dicho de otro modo, entonces escoger f de x que depende de ¿qué? De x, y lo igualan a 0, ¿sí? F de y que depende de x, y lo igualan a ¿qué? A 0. ¿Listo? ¿Vamos bien? Y esa sería, digamos, la manera de hallar los puntos estacionarios. O sea, van a resolver este sistema resuelven este sistema de ecuaciones, es resolver este sistema. F de x igual a 0, f de ¿qué? Qué pena. F de x igual a 0 y f de y igual a 0. ¿Listo? Y ya. Y cuando ustedes resuelven eso, pues aquí les van a dar unos puntos que vuelven las dos ecuaciones cero. Digamos que les dio el punto A, B. ¿Listo? Supongamos que nos dio que al resolver eso nos dio el punto A, B. Entonces ahora hay que mirar si este A, B, al resolver esta ecuación me da, B,
Si este punto A, B es que hay que mirar si es máximo, si es mínimo o si es punto de silla, ¿sí? ¿Y cómo vamos a determinar eso? ¿Cómo hacíamos eso en una variable? ¿Cómo hacíamos para determinar si era si un número era máximo, mínimo o punto de silla? ¿Se acuerdan qué hacíamos? La imagen, La imagen. Lo de cementerio, ¿no? ¿Cementerio? Que era como una recta y se trazaban en la recta O sea, por ejemplo, unas tengo y líneas. igual a x al cuadrado. Ella acá tiene un mínimo. ¿Sí o no? Era f de x igual a x al cuadrado. Nosotros hacíamos la primera derivada, que nos daba 2x. Y cogíamos este 2x y lo igualábamos a 0. Y nos daba x igual a ¿qué? A 0, ya a este punto. Pero ¿cómo sabíamos si era máximo o mínimo? ¿Se acuerdan que usábamos el criterio de la segunda derivada? Hallábamos la segunda ¿qué? Derivada. ¿Cuánto nos da? 2. Y si al reemplazar el punto en la segunda derivada daba positivo, ¿era qué? Si al reemplazar el x igual a 0 en la segunda derivada nos daba positivo, ¿cuánto nos daba? ¿Cuánto, Raúl? Raúl, yo sé que vio conmigo introducción. eh, no me acuerdo, profe. No, esa plática se perdió. Si nos daba mayor que cero era mínimo, se pensaba al contrario, ¿se acuerdan? Si daba menor que cero era ¿qué? Máximo. Y si daba igual a cero era un punto de inflexión. Pues aquí vamos a tener un criterio muy parecido, ¿sí? Se va a llamar el criterio de las segundas derivadas parciales, ¿sí? Se va a llamar así. Criterio, criterio de las segundas derivadas parciales. Bueno, ¿y en qué consiste el criterio de las segundas derivadas parciales? Eh, mm, Consiste en lo siguiente. Eh, Vamos a construir una matriz que se va a llamar la matriz hessiana, ¿sí? Esa matriz se llama así en honor eh, a a este señor que está acá, que se llama Otto Hess. Este señor. Copiar. Se los dejo aquí. Gracias a este señor Otto Hess, un matemático alemán, él sacó esa matriz hessiana. ¿Cómo la sacó? Pues esto ya tiene que ver con un cálculo un poquito más avanzado que se llaman polinomios de Taylor. Tiene que ver con polinomios de Taylor en varias variables, ¿sí? Entonces, esperen que puse esto en mayúscula y con minúscula. Es así, hessiana. Se ve como feo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la matriz hessiana? Llamémosla la matriz H, ¿sí? Entonces, la matriz hessiana es una matriz que la van a construir de la siguiente forma. Si digamos el campo escalar, si el campo escalar solamente tiene X y Y, entonces nos va a quedar de tamaño 2 por 2. Nos va a quedar de tamaño 2 por 2. Entonces, mire, aquí vamos a poner, aquí ponen X, acá ponen Y, acá ponen X y acá ponen Y. Entonces, aquí en esta esquina van a colocar f de XX en términos de X, Y. ¿Sí? Aquí en esta esquina van a colocar f de XY en términos de ¿qué? De XY. Me tengo que correr un poco, qué pena. Voy a correrme por acá. Acá van a poner f de X, Y en términos de XY, ¿sí? O sea, vamos así.
Vamos así. XY, XX. Entonces, ¿aquí qué será en esta esquina? ¿F de qué? De YX, ¿sí o no? La derivada parcial en términos de X y Y en términos de X, Y. Y aquí van a colocar F de YY en términos de X, Y. ¿Listo? Eso es. Ahora a esta matriz le van a hallar el qué. Vamos a hallar aquí el determinante de la matriz hessiana. Determinante de la matriz hessiana. ¿Se acuerdan cómo hallar el determinante de una matriz 2 por 2? ¿Cuál es el determinante de una matriz 2 por 2? Digamos, yo tengo esto. A, B, C, D. ¿Cuál es el determinante? A por B menos C por D. Eso. ¿Y si es 3 por 3? Se duplicaba una fila y se hacía un procedimiento similar. Una regla, la regla de Sarrus. ¿Sí? Pero bueno. Y si de ahí para adelante, pues se usan ¿qué? Cofactores, ¿no? ¿Sí vieron eso? Sí, señor. ¿Con quién vieron Sí, álgebra lineal? con Rosenberg, profe. Ah, no, ustedes también. Listo. Entonces, bueno, miren esto. Esta matriz hessiana, voy a hacer una aclaración acá. Todo esto depende de X y de Y, ¿no? Si se dan cuenta, todo depende de X y de Y. Aquí estoy poniendo la derivada de X con respecto a X, o sea que esto es una función. La derivada de X con respecto a Y, esto es una función. La derivada de Y con respecto, que derivo con respecto a Y y luego con respecto a X. Aquí, derivada con respecto a Y y luego con respecto a Y. Todo esto son funciones. ¿Cómo calcula uno el determinante de esa matriz hessiana? ¿Hacemos qué? Entonces, como acabamos de ver, hay que hacer este con este, ¿cierto? Este por este, menos, si el producto de la diagonal principal, menos el producto de la diagonal, ¿qué? Secundaria, ¿listo? Entonces, al hallarle el determinante a esta matriz, el determinante de la matriz hessiana, que lo voy a llamar D de XY porque es el determinante, aquí me va a quedar F de XX, ¿por qué? Por X, Y, ¿sí? Por F de YY por X, Y, ¿sí? Menos, y ahora hacemos el producto de la diagonal principal. Pero ¿qué ocurre? Que estas dos cosas, ¿se acuerdan que hay un teorema que dice, que es el teorema de las derivadas mixtas? Un teorema que dice que f de qué, de xy es lo mismo que f de qué, de yx, bueno, en términos de x y de y. ¿Se acuerdan de este teorema? Sí, Entonces señor. estas dos cosas son lo mismo. Entonces simplemente dejo una. ¿Cuál? La de x con respecto a y, listo. Y todo, dejo solamente una y todo esto lo elevamos ¿qué? Al cuadrado. ¿Listo? Y eso es lo que se llama el determinante de la matriz hessiana. Ahora, todo esto es una función. En esa matriz hessiana pues van a reemplazar el punto en cuestión a coma B. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner algo, digamos, supongamos que A, B, ¿cierto? Es un punto que A, B es un punto estacionario. ¿Sí? Supongamos que A, B es un punto estacionario. Entonces, ustedes reemplazan ese punto SD aquí en qué? En X sub 0 Y qué? ¿Qué? SD lo reemplazan aquí, en la matriz hessiana. O sea, aquí. Reemplazan en la coma B. ¿Sí? Y esto nos van a dar esto que está aquí, nos va a dar dos posibilidades. ¿Sí? O, o eso nos va a dar un número que mayor que 0 o nos da que menor que 0 o nos da igual a qué, igual a 0, ¿listo? O mayor que 0, menor que 0 o igual a 0, ¿listo? Si nos da mayor que 0,
Si nos da mayor que 0, entonces esto hay que dividirlo en dos posibilidades. ¿Sí? Van y miran el número que se encuentra en esta esquina. ¿Sí? O sea, miran el f de qué? El f de xx. ¿Sí? Esperen a ver si... Eso, van y miran el f de xx. ¿Sí? Reemplazado en a, b. ¿Sí? F de xx reemplazado en a, b. O sea, van y miran este. El de esta esquina. Este. Reemplazado en a, b. Si eso es un número mayor que qué? Mayor que 0, entonces estamos ante un qué. Se piensa al contrario. Estamos ante un qué. Un mínimo local. Pero si ese f de xx en a, b es que es menor que 0, entonces estamos ante un qué. Un máximo local, ¿sí? Entonces noten que tenemos que tenemos dos que tenemos dos posibilidades, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Este caso, o sea, si ocurre este caso, seguro estamos ante un máximo o un mínimo. Si les llega a dar este menor que 0, si les llega a dar este, pues entonces lo que podemos concluir ya de una, decimos que eso es un punto de qué? De silla, ¿sí? Y si les llega a dar este, y si les llega a dar este igual a qué? Igual a 0, pues aquí hay una mala noticia, porque acá se dice que el criterio no qué, el criterio no decide. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, profe? ¿Ah? ¿Qué significa esa parte de que el O criterio no sea que es? no se puede, que este criterio no me estaría diciendo si hay máximo o mínimo. Ya me toca ir y reemplazar valores directamente y mirar qué está pasando. Bueno, algo que se hace es que se traslada, digamos, la función al origen. ¿Sí? Coges y la trasladas al origen y reemplazas valores cercanos al origen. Si te dan números por encima, si todos los números quedan por encima, entonces ese número es un. Si reemplazar valores muy cercanos al origen, al trasladar al origen, valores muy cercanos. Lo que pasa es que esto ya necesito esto casi siempre no, esto no se les va a colocar. Pero entonces, digamos, tengo la función por acá, mira. Aquí está. Y no sé si eso es máximo o mínimo. Entonces coge y se traslada al origen. Se hace una traslación. ¿Sí? Restándole la X, digamos, si este punto es el punto A, B, entonces se le resta el X, el A y al Y el B. Se traslada al origen y y se toman valores muy cercanos acá. Si todos quedan por arriba, entonces es un mínimo. Si todos quedan por debajo, es un máximo. Si hay valores por encima y por debajo, positivos y negativos, entonces es un ¿qué? Es un punto de silla. ¿Sí? Pero bueno, no, esto realmente van a estar en estas dos posibilidades lo que les voy a poner, ¿sí? O los que van a tener. Vale, profe. No hay problema. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos ahí. Entonces hagamos un ejercicio. Tenemos 15 minutos, sí. Hagamos un ejercicio, miren. Ejercicio. Entonces supongamos que nos dicen hallar los máximos, coma, mínimos y puntos de silla de f de xy igual mm, f de xy igual a hagamos este menos x a la 3
menos x a la 3 más 4xy menos 2y cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a hallar las que. Derivadas que. Todas Derivadas parciales de primer orden y segundo orden. Entonces, hallamos que f de x con respecto a y, a xy, ¿cuánto da? F de x con respecto a xy, ¿cuánto da eso? Bueno, pues daría menos 3x cuadrado Muy bien, aquí la variable es x, daría menos 3x al cuadrado más 4y, más 4y. ¿qué queda? Listo. Ahora f con respecto a y. Bueno, entonces sería 4x ¿Sí? La variable ahora es y. Sería 4x menos 4y. menos 4y. 4x menos 4y. Listo. Ahora f con respecto a xx. menos 6x. Menos 6x. Ahora f con respecto a quién? A y. Menos 4. Menos 4. Ahora f con respecto a x y luego con respecto a y. O sea, esta con respecto a y. ¿Cuánto nos va a dar? 4, 4. ¿no? Y lo mismo también, bueno, hagamos esta como por... Hagamos esta como por qué? Como por revisar, verificar. O sea, la que está con respecto a y, hagámosla con respecto a x. ¿Cuánto da? 4. ¿Sí? Y listo. Entonces, ahora nos vamos para el segundo ¿qué? Vamos para el segundo paso. Vamos a hallar los puntos ¿qué? Puntos estacionarios. ¿Sí? En donde las derivadas direccionales, todas las derivadas direccionales son 0. Para que eso ocurra, entonces necesitamos que el vector gradiente sea igual a ¿qué? Al vector 0. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que coger la derivada parcial, o sea, esta que es la derivada parcial con respecto a x, esta igualarla a 0, y la derivada parcial con respecto a y igualarla a 0. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Menos 3x al cuadrado más 4y igual a 0. Y el otro sería que 4x menos 4y igual a 0. ¿Listo? ¿Y cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Pues de este primero, voy a escribir aquí este, 4x menos 4y igual a 0. De este podemos decir que 4x es igual a ¿qué? A 4y. Entonces de aquí concluimos que el x es igual a ¿qué? Al y, ¿sí o no? Sabiendo que el x es igual a y y teniendo la otra ecuación que es ¿cuánto? Menos 3x al cuadrado más 4y igual a 0, podemos reemplazar ¿qué? Toda esta acá. ¿Sí? Cambio las y por x. Entonces será esto más que más 4x igual a 0. Aquí factorizo ¿qué? La x. ¿Y qué me queda? Menos 3x más ¿qué? Más 4 igual a 0. ¿Listo? Y entonces aquí ¿qué hacemos? Igualamos esta x a 0 e igualamos el menos 3x más 4 a 0. Y entonces ¿qué nos queda acá? Nos queda que tenemos x igual a 0 y x, por un lado x igual a 0 y por otro lado el x igual a ¿qué? Este quedaría menos 4 dividido entre menos 3 queda ¿qué? 4 tercios positivos, ¿sí o no?
¿Listo? Entonces, pero para cada un punto, yo puedo encontrar su respectivo ¿qué? Su respectivo y, ¿sí? Para hallar la coordenada. ¿Cómo? Pues reemplazando cada punto en esta de aquí. Sabemos que el x es igual al y. Como ya tengo el x, pues el y tiene que ser lo mismo, 0. Aquí como ya tengo el x, pues el y tiene que ser lo mismo, 4 ¿qué? 4 tercios. ¿Sí? Este tiene que ser lo mismo, 4 tercios. ¿Listo? Entonces, a los puntos a los que llegamos entonces son, por este lado, tenemos el punto 0,0 y por este lado tenemos el punto ¿qué? Tenemos el punto 4 tercios, 4 tercios. Pero no sabemos si allá hay puntos de silla, ¿sí? Máximos o mínimos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a un tercer paso, ¿sí? Nos vamos a un tercer paso en donde vamos a hallar, bueno, ¿qué le ponemos acá? Un tercer paso en donde vamos a poner, vamos a hallar la matriz hessiana, ¿listo? Entonces, ¿cuál será la matriz hessiana de este problema? La matriz hessiana, esta que depende de X y de Y. ¿Cuál sería nuestra matriz hessiana? Acá la voy a poner y acá sería esta. Entonces, ¿cómo sería la matriz hessiana? La matriz hessiana nos va a quedar menos 6x, ¿cierto? Aquí queda f de x, menos 6x. En la otra que nos va a quedar f de xy, 4. Aquí 4. Y aquí nos va a quedar eh, menos 4. ¿Sí? ¿O cuánto es este? F de y, menos 6, menos 4, menos 6x, menos 4, ¿cierto? Sí, señor. Esperen a ver cuánto nos dio. Este está mal, ¿cierto? Al F parecer de sí. y con respecto a y. Esperen a Sí, ver cuánto nos dio f con respecto a y. sería 4x menos 4. No, 4x Ah, menos no, sí, 4y, sería ¿no? Sí, menos está 4. bien. Menos 4, sí, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Listo. Entonces, miren, vamos entonces mirando cada uno de los puntos. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer esto? Entonces ponemos que, primero miremos el punto que, el punto 0,0. Miremos cuánto nos da la matriz hessiana para el punto 0,0. La matriz hessiana en 0,0, ¿cuánto nos da? Lo voy a poner por aquí. Menos 16. Esta matriz nos va a dar 0, aquí 4 y aquí menos 4, ¿sí o no? En el punto 0,0. Ahora hallémosle el determinante acá al frente. Hallemos el determinante en 0,0. ¿Cuánto da? 16, menos 16. Sería menos 4. ¿Qué? Menos 0 por 10, menos 4 da 0. Menos 4 por 4, 16. ¿Y eso nos dio cuánto? menos 16. Menos 16. ¿Sí? Menos 16. Si está bien esa matriz hessiana, a ver. Reemplacemos el 0,0,0. Esperen, revisemos las derivadas parciales. Hay algo raro. Si está bien escrito el ejercicio, menos x al cubo más 4xy menos 2y cuadrado más 1. ¿Esta cuánto nos dio? Menos 3x al cuadrado más 4y. La otra, 4x menos 4y. La otra, menos 6x. La otra, menos 4.
La otra, la que está con respecto a X, nuevamente la hago con respecto a Y de A4. Listo. Y esta también. Puntos estacionarios. Listo, queda 3. Igualamos a 0, da esto. Reemplazamos acá. Entonces cambio la Y por X. Factorizo la X y queda menos 3X más 4. Igualo a 0. Bien. La matriz hessiana, aquí queda F de XX. Acá F de YY. Y aquí queda 4 y ya. ¿Sí vieron el error? Ah, no, sí. Acá es menos 4. Y cuando reemplazamos el 0, ¿cuánto nos da? 0. Y esto nos queda entonces menos 16. Sí, no, sí está bien. Entonces, listo, como nos dio ¿qué? Un número menor que 0, entonces, ¿qué podemos decir? Que en el punto ¿qué? En 00 es punto S. Máximo local. Muy bien, miren que este es X sub 0 y este es Y sub 0. ¿Cómo hallo el Z sub 0? Pues reemplazo ¿en dónde? En la función esto. Y al reemplazarlo, ¿cuánto me da? Cuando reemplazo por 0. Me queda 1, ¿no? Todo se vuelve 0 y me queda 1, ¿no? Entonces podemos decir que hay un punto de ¿qué? De máximo local. No, de silla porque dio negativo. ¿Sí? Hay un punto de silla en donde en 0, 0, 1. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el punto ¿qué? El punto 4 tercios, 4 tercios, ¿no? Que es el otro. ¿Cuál será el z sub 0 para ese punto? Reemplazamos el 4 tercios ¿en dónde? Alguien que me ayude aquí, reemplazando el 4 tercios, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da reemplazando el 4 tercios? En la función original. Ay, ¿dónde está? Acá. Sería menos 4 tercios elevado ¿qué? Al cubo, ¿cierto? Más 4 por 4 tercios por 4 tercios menos 2 por 4 tercios elevado al cuadrado más 1. Eso nos da 59 sobre 27, ¿sí? Esto nos da 59 27avos, que son aproximadamente, ¿qué? 2.18. ¿Listo? Entonces, la matriz hessiana, evaluada en 4 tercios, 4 tercios, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Pues sería que 16. 6 por 4 tercios, ¿cuánto es? Ahí sería menos 8. Menos 6 y menos 8. Y este seguiría igual 4, 4 y este menos 4 porque son constantes. Entonces el determinante, ¿cuánto nos da? En 4 tercios, 4 tercios. 16. Entonces aquí 8 por 4, aquí nos da 32 menos 16. Y 32 menos 16, ¿cuánto nos da? 16. 16. 16 es un número ¿qué? Mayor que ¿qué? Mayor que 0. Entonces aquí hay un máximo o hay un ¿qué? O hay un mínimo, ¿no? Pero como este número es ¿qué? Es negativo, ¿sí? Entonces ahí hay un ¿qué? Hay un máximo o mínimo si de negativo. Máximo. Eso, entonces hay un máximo local en el punto de coordenadas que 4 tercios, 4 tercios, 59, 27 avos. ¿Sí? Hay un máximo local ahí. Y listo. ¿Cuál es la función, muchachos? ¿Alguien me la dicta? Z igual a qué? Z Z igual a igual a menos xxx, x cuadrado al cubo, y Q más 4xy
menos 2y al cubo, al Menos cuadrado, 2y más 1. más 1. Ahí está. Miren la función. ¿Sí? Y si colocamos acá el punto de coordenadas 0,0,1, mírenlo. Ese dijimos que daba un qué. ¿Un punto de qué? De silla, ¿no? Y si colocamos el punto de coordenadas 4 tercios, 4 tercios, 59 sobre 27, mírenlo ahí, es un qué, un máximo, efectivamente. ¿Listo? Y ya, esta imagen se las voy a... Profe, no entendí cómo salió lo del máximo, no tocaba reemplazarlo en f de XX. Sí, pero el de esa esquina es el que da al reemplazar, ¿no? ¿Sí? Este que está acá es 0,0, ¿qué? 1. Y este que está acá es 4 tercios, 4 tercios, 59 sobre 27. ¿No entendiste esta parte? ¿De por qué es máximo? Porque Sí, tú, profe, o sea, yo lo iba a, era a reemplazar en XX. sí, es que aquí es reemplazar ¿qué? En f de xx el a, b, el punto. Ese ya está ahí. Ese es el reemplazo. Basta con mirar solamente este. Ah, ok, ya. ¿Listo? El signo de este. Si es negativo es máximo. Si es negativo es mínimo. Pero primero hay que revisar que d esté dando mayor que 0 positivo. Listo, muchachos. Entonces, hasta luego. Ahorita les actualizo el módulo. Listo, que no he tenido tiempo. Ya les Vale, subo todas profe. las clases. Luego. Bueno, chao, juiciosos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buena tarde. Vale, igualmente, buena tarde. Gracias, profe. Bueno, chao, muchachos.